Se lo comentábamos hace tan solo unos minutos antes de la publicidad que esta noche nos acompañaba en el plató de informativos de IV Televisión un hombre, un coruñés de nacimiento, por el que ahora mismo podríamos decir pasa toda la tecnología del país, al menos de forma virtual. Él nos lo va a explicar. Carlos Calvo, recién elegido presidente de la Federación Española de Centros Tecnológicos y además director general del Instituto Tecnológico de Galicia. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena antes de nada por ese nombramiento. Muchas gracias. Decimos, por tus manos pasa la tecnología de España. ¿Por qué? Bueno, por mis manos pasa actualmente la representación de los intereses de los centros tecnológicos de España que están dentro de la Federación. No tanto a nivel bajo de tecnología, cuanto defensas de intereses corporativos. Numéricamente, ¿de cuántos centros estamos hablando? Pues mira, estamos hablando de 34 centros que emplean a más de 3.500 personas. Hablamos de doctores, de tecnólogos, de ingenieros, y que mueven un volumen de negocio de 300 millones de euros cada año. O sea, representan una parte significativa de la I+D+I. Enseguida hablas de generar riqueza y enseguida nos metemos más a fondo con ese asunto. Y mencionas lo del I+D+I. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa expresión, esas tres letras? Es verdad. Que para nada son insignificantes, son tan importantes hoy en día para el futuro de una empresa, porque ¿qué le aportan a una empresa esas tres letras, I+D+I? Pues la supervivencia exclusivamente, y yo creo que en la conciencia colectiva del empresariado gallego y español en particular, yo creo que ya ha cuajado la idea de que sin innovación y sin aplicación de tecnología estás muerto en el mercado nacional y por supuesto en el internacional. El proceso de innovación en sí, de producto, de servicio, pues es requisito imprescindible para sobrevivir. Claro, desde ser más competitivo, imagino, poder competir en igualdad de condiciones con otras que se han subido al carro de las tecnologías, hasta a lo mejor poder pagar incluso menos en facturas, ahorrar más dinero en eso. Evidentemente, la innovación, la competitividad se gana por disminuir los costes o por incorporar capacidades a tu producto, ¿no? En el mercado. Y el papel de FEDIT, de la Federación Española de Centros Tecnológicos que tú presides, Carlos, ¿cuál es? Digamos, diseñar esas políticas de I+D+I, asesorar a las empresas que por sí solas a lo mejor pues no saben qué tienen que hacer y acuden a vosotros. ¿Qué hacéis? Bueno, la Federación tiene objetivos y tareas muy amplias. Si me preguntas por las principales, yo te diría, en primer lugar, poner en valor la figura de centro tecnológico como elemento clave en el desarrollo económico y social del país. Los centros son las organizaciones de las que la sociedad se ha dotado más eficientes para transformar conocimiento en valor, claro, para llevar a cabo este recorrido desde el origen de conocimiento en descubrimientos científicos hasta el producto que nosotros compramos, ¿no? Y eso es una parte fundamental que debe hacer FEDIT, en esa cadena, aguas abajo. En la parte de innovación aplicada y la parte de desarrollo tecnológico, los centros son protagonistas. Desde la Federación también tenemos que darle más valor a la información a los socios, servicios de vigilancia tecnológica, servicios de anticipación legislativa. Y lo mencionabas tú de pasada. Si me haces elegir una función principal de FEDIT, pues es la de ayudar proactivamente al diseño de las políticas públicas de I+D, efectivamente. Desde nuestro conocimiento y cercanía al mercado y a la empresa, conseguir que esas políticas se ajusten a las necesidades del país y colaborar pues, con los tres niveles de administración, ¿no? Cada vez más con Bruselas, con el Estado y con las comunidades autónomas. Estáis trabajando mucho en ámbitos, me llama la atención, relacionados específicamente con una cuestión muy medioambiental, la agricultura, asesorando pues, empresas del agro para que sus cultivos sean mejores, o con los viñedos, con tecnología de alto nivel para que un vino sepa mejor, por ejemplo. Esto ya es
ITG. Esto es ¿no? ITG, es desde Galicia, lo que hacéis es de Galicia. Esto te refieres a actividades del propio Exacto. Instituto Tecnológico. Tecnologías que aplicáis al mar, a predecir las mareas rojas, a los embalses, a conseguir que los edificios sean energéticamente sostenibles, como lo puede ser un frigorífico, con esa etiqueta que vemos, A, B, C, D, E. O sea que la pata medioambiental es muy importante en la construcción de vuestras políticas. ¿Por qué? Porque, bueno, lo englobamos más en un concepto de sostenibilidad. Si no desarrollamos nuestra economía de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente, no estamos haciendo nada especialmente bueno. Y esa parte medioambiental tiene que ser transversal. En toda actividad económica hoy en día tiene que ser una parte fundamental. Y ya que nos paramos en nuestra comunidad, Carlos, ¿vamos aún a la zaga o somos alumno aventajado en temas de tecnología? Porque eso es importante, que la gente a lo mejor se deshaga del estereotipo de siempre Galicia un poco más retrasada, más periférica. Bueno, creí que ibas a ser buena conmigo. Pues ni a la zaga ni en vanguardia. Y esa es una realidad que tenemos que asumir. Galicia no está entre las regiones más avanzadas de Europa y no está entre las más atrasadas. Que tenemos un potencial inmenso, una capacidad de emprendimiento inmensa y unas políticas públicas que tienen, a mi juicio, más luces que sombras. Y es verdad que las sombras vienen determinadas por factores exógenos. Uno de ellos, que lo tenemos todos presente, la crisis económica que ha arrasado, y con perspectiva y con años veremos el impacto que ha tenido esta crisis. Y un segundo factor exógeno es que cada vez más las políticas públicas de I+D vienen diseñadas desde las altas esferas de Bruselas, y desde una perspectiva macro todo el proceso de traslación y articulación en regiones menores pues supone un conflicto de adaptación, ¿no? Son políticas, pues eso, desde una visión mucho más grande, y implementar las políticas públicas hoy en día de I+D en regiones concretas, como puede ser el caso de Galicia, requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Más luces que sombras, esa es mi opinión, pero todo es mejorable en esta vida y para eso trabajamos intensamente. Claro, en esa sombra supongo que mencionas la del apartado económico, pues si ahora empieza esa senda que anuncian algunos de recuperación, podría tener pues solución, pero el hecho de que cada vez las decisiones se tomen desde un órgano, digamos, supramunicipal, supraautonómico, eso quizás no pueda cambiar. Bueno, ahí es donde entra el papel de FEDIT, de colaborar con el Estado y con Bruselas en que esas políticas públicas se adapten cada vez más a la realidad de nuestro entorno, en este caso de las regiones españolas. Y desde la Federación, buena parte de la actividad pasa por controlar la evolución legislativa, por plantear y promover enmiendas a proyectos legislativos, enmiendas a los presupuestos generales del Estado, a la dotación en sí de las políticas públicas de I+D y a la orientación. Insisto, desde la posición de los centros, que es más cercana al mercado, con mayor tensión de las necesidades que la empresa hoy en día necesita, pues tenemos que aportar. Carlos, ¿y qué porcentaje de los presupuestos va dedicado a ese apartado tan importante del I+D+I? ¿Ha ido evolucionando con los años? ¿Se ha estancado en los últimos años? Bueno, ¿Estamos en un nivel suficiente o hasta dónde debería llegar? Bueno, yo creo que empieza a respirar, pero estamos en niveles de 2007 actualmente. Y estamos en 2015, estamos hablando de 8 años en que los presupuestos generales, si no se han congelado en algunas partidas, han descendido. ¿Y cuál sería el porcentaje deseable, Carlos? Bueno, tú siempre pedirías más, supongo. Es verdad, de los generales del Estado no me atrevería a decirte una cifra. Es verdad que tiene que ser un eje principal en cualquier política de Estado. Si hablamos de educación, si hablamos de sanidad, hablamos de investigación, que no es lo que nos va a garantizar el futuro, tiene que estar muy presente, suficientemente dotada, pero no me atrevería a decirte que proporcionalmente. ¿Y Galicia invierte igual, menos o más que el conjunto del Estado, proporcionalmente? Galicia invierte un poquito menos.
invierte un poquito menos. Pero también hay que considerar la capacidad que tenemos de aprovechar las oportunidades que nos dan el escenario de I+D, ¿no? Invierte menos quizás por, Carlos, esa idea que tú transformas en pregunta, en que hay que convencer a la sociedad de que hay que apostar por la vía tecnológica, que todavía aquí a lo mejor no estamos suficientemente convencidos de la trascendencia que tiene esa inversión. No creo que vaya por ahí, Lucía. Y cuando hablamos de inversión tiene muchos matices, hay inversión privada, inversión pública y gasto público. Hay autonomías, en el caso de España, más avanzadas, más desarrolladas y con mayor capacidad de absorción de recursos, y nosotros estamos en el medio con mucho potencial, con largo recorrido y yo creo que con perspectivas importantes a medio y largo plazo. Potencial que se encuentra y mucho en centros de formación, en ese personal cualificado que sale de Galicia. Bueno, yo quiero pensar que sí, parte de la competitividad futura depende de los centros tecnológicos gallegos, en el caso de nuestra comunidad. ¿Y es suficiente ese nexo de unión entre, digamos, tú eres ingeniero de profesión, entre lo que es el aula y luego el trabajo? ¿Es una asignatura pendiente todavía? Bueno, hay un gap de adaptación del sistema educativo a las demandas de la empresa, es verdad. Por varios motivos, ¿no? Por el propio diseño del sistema educativo, por la velocidad de los cambios, por la velocidad de la evolución de las demandas empresariales, y hay iniciativas que intentan pues, construir enlaces flexibles entre este sistema educativo y las empresas. Yo creo que poco a poco pues, iremos adaptándonos unos a otros. Y a ti te consta, Carlos, que bueno, tú te has quedado en Galicia en este caso, pero que mucha gente haya tenido que buscarse un futuro en este apartado, en el tecnológico, fuera de Galicia por falta de oportunidades. Bueno, es público, ¿no? Pero bueno, responde pues, a lo subyacente de estos últimos años, ¿no? Crisis económica, empresas bajan actividad y efectivamente gente muy cualificada tiene que salir de Galicia y de España. Yo me fui y volví en otro contexto, pero bueno, es un drama, porque hay mucha inversión en la preparación de estas personas. Que luego no revierte en la riqueza de la propia comunidad, en este caso. Y quizá en estas generaciones no tienen tan claro el volver, como lo tenían otras generaciones que emigraron antes, ¿no? Un drama. Y no quería terminar esta entrevista sin mencionar un dato que da cuenta de si estamos o no estamos suficientemente concienciados de la importancia de la tecnología en nuestras vidas, aunque a lo mejor no lo estamos de forma muy consciente, Carlos, porque hoy hemos sabido que más de la mitad de los españoles somos adictos al móvil. Eso sí que es dependencia de la tecnología, aunque sea dependencia de la mala. Ya me parece poco, más de la mitad por lo que se ve en la calle. No sé si tú eres uno de esos adictos al móvil de la estadística o te libras. No, yo trato de apagarlo en cuanto puedo, porque si no ya serían 24 horas y bastante tenemos con... Claro que sí. Carlos Calvo, presidente de la Federación Española de Centros Tecnológicos y director general del Instituto Tecnológico de Galicia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por explicarnos de qué va un poquito más esta FEDIT y cuál es el papel que realiza todo el Estado. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos, recuerden, ya saben, tienen una cita ahora como todos los días con Vía V y nosotros volvemos mañana a las 9:05. Adiós.